Aquelarre Sonoro. Voces feministas para transformar el mundo, conducido por Ana Elena, Nicteja, Janet y Moni. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que ni saben que ya estamos aquí en Aquelarre Sonoro. Aquelarre Sonoro, una vez más con toda nuestra audiencia y nuestra banda bonita. Y como dice Ana, cuando decimos banda bonita, decimos las feministas. Exactamente. Pues para que se acuerden quiénes estamos en Aquelarre Sonoro, yo soy Ana Elena Contreras. Yo Nicteja Tobar. Yo Moni. Y bueno, hoy no está Janet, pero seguramente se integrará la siguiente semana. ¿Cómo están, chicas? Yo estoy súper emocionada que tenemos un tema buenísimo. Pues sí, un tema más muy interesante para abordar. Cuéntanos, Moni. Y aparte creo que ese tema está conectado un poco con lo que hemos venido hablando en emisiones pasadas y que de alguna manera pues le podemos dar como continuidad a lo que hemos estado ya abriendo debate en nuestras casas y nuestros espacios físicos y virtuales. Hoy queremos hablar y también que se abra el debate respecto a las mujeres afganas, retroceso, resistencia y alerta ante la ultraderecha. Pues bueno, sean todas bienvenidas a Aquelarre Sonoro, voces que alzan, historias que no se callan, y hoy vamos a poner en particular una mirada en Afganistán, un país donde las mujeres llegaron a caminar libres, estudiaron, decidieron y poco a poco se les fue arrebatando todo. Hablaremos de cómo se desmantelaron décadas de derechos de las mujeres que siguen resistiendo con arte y poesía, y de lo que pasa más allá de una alarma urgente ante el avance de la ultraderecha en el mundo, porque si nos callamos unas, nos quitan los derechos a todas. Comencemos. Parece como sumamente importante, ya ver que cuando estábamos haciendo nuestra planificación, que de pronto pareciera que Afganistán está muy lejos, ¿no? O sea, está por allá, ¿no? O quién sabe dónde esté, a lo mejor algunas no sabemos ni dónde está, ¿no? Pero lo que pasa ya poco a poco también lo vemos replicando de alguna u otra manera en otros países. Lo vemos también en Latinoamérica, pero entonces no es algo aislado, no es algo de un lugar en el que está muy lejos de nuestra realidad. Y lo único que nos separa a nosotras, bueno, en particular hablando las mujeres que estamos aquí en la Ciudad de México, las que nos escuchan, es pues haber nacido en otra realidad que no sea la de Afganistán, ¿no? Es lo único que nos divide de ahí, esa suerte de no haber nacido allá, ¿no? Elaboramos brevemente un desarrollo cronológico de la realidad de las mujeres en Afganistán. Ellas, no sé si algunas, bueno, alcanzarán a ubicar que se caracterizan o las identifican solo por la burka, ¿no? ¿Qué es la burka? Es esta indumentaria, esta ropa que las cubre de pies a cabeza. Ay, de pies a cabeza y me hago al revés, ¿no? Bueno, pero no nos están viendo, esa es la ventaja, que nos están escuchando, pero nosotros como si nos estamos viendo, es que Moni dijo de pies a cabeza y se tomó al revés. Hizo de la cabeza a los pies. La burka es esta indumentaria que cubre a las mujeres de pies a cabeza y que solamente en los ojos está como una tipo malla, algo así, pues evidentemente para que puedan medio caminar. Sí. Aquí hago una inserción, ni siquiera se pueden ver los ojos porque incluso los ojos pueden considerarse como algo pecaminoso de seducción. O sea, los hombres son incapaces de resistirse hasta los ojos de las mujeres. Es que ellos no se pueden controlar, entonces por eso nosotras tenemos que modificar nuestra manera de vivir. Bueno, lo estoy diciendo de una manera pues sarcástica. Porque eso es lo que dice el patriarcado, ¿no? De los hombres, que solamente se mueven por instinto. Uh-huh. Y es que aparte no solamente es esta indumentaria, hay una serie de restricciones que imposibilita el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y que bueno, o sea, como poner algún ejemplo de
no se las pueden retirar en algunos espacios, tienen algunas sanciones y esas sanciones implican latigazos, golpes, donde los hombres, sus parejas los hombres de sus familias están facultados para, pues sí, para lastimarlas, para golpearlas, no se pueden reunir y las someterlas. mujeres afganas. Exacto. O sea, más de 2 mujeres afganas es ya conspiración. Sí, no pueden leer, no pueden levantar la voz, tienen que hablar en voz modulada. Imagínense. Así es. Y esto, o sea, esta realidad de las mujeres afganas, o sea, no es algo que haya existido siempre. O sea, el tema, yo por ejemplo, lo digo en lo personal, evidentemente, cuando yo estudiaba en la universidad, yo siempre he tenido como esa concepción de las mujeres afganas siempre con la burka, ¿no? Pero no, o sea, para la década de los 60 y los 70, la Constitución reconocía la igualdad de los derechos, es decir, las mujeres estudiaban, trabajaban, votaban, circulaban libremente, estaban en universidades, hospitales y cargos públicos. Tenían la moda de aquellas épocas, la moda de los 60, de los 70, era como ellas estaban vestidas, faldas, vestidos, zapatos de tacón, como ellas se gustaran vestir en cuestión de la moda de la época, así es como ellas las podían ver. Digo, también abrevario cultural, podrán buscar ustedes en internet cómo eran las mujeres afganas en los 60, 70, y pues van a ver que no era tan diferente de como veíamos mujeres aquí en México vestidas. Para el 96 y el 2001, el primer gobierno talibán prohíbe la educación, el trabajo, la presencia de espacios públicos. Ahí ya entra la burka obligatoria y el movimiento restringido de las mujeres. Este es el primer gran retroceso que sufren las mujeres en cuanto a sus derechos. Evidentemente hubo cuestiones de política internacional que hicieron que los grupos talibanes llegaran a gobernar. ¿Qué eran los grupos talibanes? Pues son grupos de extrema ultraderecha y de que combinan también la religión a modo, evidentemente, a modo y en contra de las mujeres, ¿no? De los derechos de las mujeres, evidentemente, ¿no? Y cuando había cuestiones internacionales ahí en medio, que evidentemente ya saben, Estados Unidos tenía que ver en este gran mitote, y pues con apoyo de Estados Unidos este grupo pudo gobernar, y actualmente otra vez sigue gobernando Afganistán, ¿no? Para el 2004-2021, tras la resistencia pues sí, social y principalmente de mujeres, se recuperan los derechos de la Constitución del 2004, avanza la educación femenina, la participación política y laboral. Sin embargo, hay una estabilidad enorme en este país, y el conservadurismo pues evidentemente minó logros por todo ese tiempo que estuvieron en gobierno, ¿no? Para agosto del 2021, los talibanes retoman el poder, eliminan el Ministerio de la Mujer, prohíben la educación secundaria, universitaria, e impiden a las mujeres trabajar, exigen que las mujeres vayan sí o sí siempre acompañadas de un varón, y las expulsan de espacios públicos. Aquí, híjole, me parece sumamente triste, porque las mujeres en Afganistán solo pueden estudiar, bueno, las niñas solo pueden estudiar hasta la educación primaria. Wow. Ya no pueden estudiar actualmente ya no pueden estudiar la secundaria, y pues ni qué decir de la universidad. Ya hay muy pocas mujeres médicos. Evidentemente las mujeres abogadas, o sea, de otras disciplinas que son importantes, también son muy limitadas, pero en particular las mujeres médicos son muy pocas las que hay. Y adivinen que también la ley prohíbe que las mujeres sean revisadas por hombres. Entonces, pues, evidentemente, pues dejan en un estado sistemático de indefensión ante el acceso a la salud a las mujeres, porque solo te pueden revisar mujeres, pero ¿qué crees? Ya casi no hay mujeres ejerciendo esta profesión. ¿Por qué no las dejan? No las dejan,
y pues bueno, se vuelve como un círculo triste para las mujeres en Afganistán. En la actualidad se endurecieron normas hasta legalizar matrimonios infantiles, reduciendo a niñas y mujeres a objetos de intercambio. Las mujeres no pueden acceder, no puede haber una mujer en un espacio, cual sea, en el que no está acompañada de un hombre de su familia. No pueden subir a autobuses solas. No pueden, es más, intercambiar palabras con un hombre. Todo tiene que ser a través de la interlocución de un hombre. Se les quitó su voz, no solo sus derechos, también su voz, también su rostro, también desapareció totalmente de los espacios públicos. Es bastante complicado, bastante triste lo que está ocurriendo, pero también nos pone en alerta a todas, en todos los grupos feministas de no solamente por acá de México, creo que del mundo, ¿no? O sea, también la ONU ha emitido posicionamientos ante los que está sucediendo en Afganistán. Pero bueno, o sea, vaya, sabemos que aquí lo que realmente marca una diferencia es la resistencia conjunta de nosotras, ¿no? ¿Cómo ven, chicas? ¿Cómo ven lo que ocurre en Afganistán? Pues preocupante y peligroso, porque al existir estos referentes negativos para las mujeres, pues desde otros lugares, desde otras miradas, otros países y demás, pues y como bien lo decíamos desde un inicio, viene tan ligado a lo que hemos hablado de estas posturas ultraconservadoras, y que cada vez se están sumando más mujeres, más jóvenes, cada vez más mujeres más jovencitas, es que, miren, que sí se puede, sobre todo este patriarcado tan afianzado, tan pues que se ha reconfigurado, y se ha fortalecido en estos últimos años, como siempre se ha transformado, y es como de, si existen ellas, pues pueden existir, puede replicarse. Y de alguna forma también se replica, no normativamente, pero sigue existiendo también en nuestro país. Sigue existiendo que desde el espacio privado, que es el hogar, que en las familias, pues se les impide a las mujeres continuar con sus estudios, con la educación básica, que ellas puedan ejercer el voto, que puedan tener acceso a una vivienda, a la toma de decisiones, aunque pueden ser las jefas de familia, porque son quienes llevan quienes sostienen una familia. Ellas no son quienes toman las decisiones. Y esto pasa en México, pasa en ciudades, en estados, en municipios, en localidades, y también en espacios donde lamentablemente se ha feminizado también la pobreza, y donde esta pobreza estructural también ha permeado a la agenda de las mujeres y de las niñas. Entonces, si bien en Afganistán está pasando, esto, en México está pasando también. Claro. Entonces, y sí, es un referente lamentable que esté pasando esto en el año 2026, pero que le está diciendo al mismo capital, a los dueños de los medios de producción, a quienes toman las decisiones en los países, es como, miren, sí lo están logrando, sí lo están logrando, y ¿por qué no hacerlo acá? Justo, es el mensaje más preocupante, ¿no? Hace ratito que platicábamos antes de entrar a emisión, decíamos que lo único que nos separa de ellas es la suerte de haber nacido en otro país. Hay 18 prohibiciones muy explícitas. Bueno, ya habíamos platicado de que no pueden, después de los 12 años ya no pueden tener acceso a la educación, o sea, su educación se limita a la educación básica, a la educación primaria,
es decir, ya en secundaria ya no pueden ir. Tienen prohibido gestionar o acudir a centros de estética y peluquerías. O sea, hay cuestiones que parecieran absurdas, pero o sea, también eso, porque creo que hay veces en las que sí, y atacando también la identidad de las mujeres, ¿no? O sea, porque el derecho a verme como yo quiero, a si quiero tener el cabello rizado, lacio, con rojo, negro, verde, de lo que sea, que es parte de la identidad que las mujeres buscamos, y la personalidad, también tienen prohibido eso también. Tienen prohibido salir, ya también lo decíamos, o viajar sin un pariente masculino. Prohibido subir a taxis, autobuses de forma independiente. Prohibido entrar a centros recreativos, parques públicos, ferias, instalaciones deportivas, gimnasios. Tienen prohibido salir a la calle sin cubrir completamente el cuerpo y el rostro, decíamos, es obligatoria la burka. Tienen prohibido trabajar en casi todos los sectores comerciales. Prohibido ingresar a baños comunitarios tradicionales. Prohibido lavar ropa en ríos, plazas o zonas urbanas abiertas. Prohibido vestir prendas de colores llamativos. Prohibido usar calzado con tacones que produzca sonido al caminar, pues para evitar la atención de los caballeros, ¿no? Tienen prohibido... Voy a decir una burrada, pero que ejemplifica, ¿no? Esa canción viejísima aquí en México de Con zapatos de tacón. O sea, sí está instalado entonces que las mujeres con tacón, ¿no? Son seductoras. Imagínate hasta dónde lo llevaron para hacer una prohibición de ese tamaño. Tienen prohibido usar maquillaje o esmalte en las uñas. Digo, pues el maquillaje que se les va a ver si tienen la burka. Ah, pero es que también es seductor el esmalte. O sea, ¿qué nivel de ridiculez y de buscar el dominio de las mujeres? Prohibido hablar, cantar, rezar o leer en voz alta en espacios públicos. Prohibido reír a carcajadas o en tonos que puedan ser escuchados por extraños fuera del hogar. Prohibido aparecer en televisión, radio, en participar en reuniones públicas. Tienen prohibido tomarse fotografías, grabar videos o publicar imágenes de más mujeres en libros, revistas o escaparates. Prohibido ser examinadas, lo que decíamos ahorita, o tratadas por médicos varones. Tienen prohibido también asomarse al exterior de las viviendas. Los hogares deben contar con cristales opacos para que no sean vistas desde la calle. Estas son al menos 18 prohibiciones que tienen las mujeres en Afganistán. Así es. Y aunque aquí no está con rigurosidad estas prohibiciones, está sucediendo. Entonces, esta es la discusión y cómo está avanzando ese pensamiento conservador, pues, dominante, y que finalmente también está siendo tutelado por el sistema patriarcal, que lo materializan mayoritariamente pues los hombres que están liderando estas posturas y que están gobernando. Entonces, sí es muy, pero muy preocupante. Claro, yo me ponía a pensar, conozco a una escritora que habló justo de las mujeres de Afganistán y ella hablaba porque estuvo en Qatar unos años viviendo por cuestiones laborales y ella mencionaba que el uso de la burka en mujeres de su edad era como algo muy bien recibido por las propias mujeres, ¿no? Y yo pensaba en la importancia de mantener viva la historia de las luchas de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque también es algo que yo veo aquí en México, que se ha como suavizado, como popeado la lucha de las mujeres, o sea, por nuestros derechos, por las mujeres y las niñas, ¿no? De pronto pareciera que hay nuevas generaciones que como que han perdido de vista lo que han costado las luchas, ¿no? Me tengo que referir a cierta mujer en la política, ¿no? De un partido ultraconservador, que incluso se atrevió a replicar en tono de broma y no de broma, pues,
el hecho de poder ceder el voto femenino, ¿no? A nuestras parejas. Y es cuando dices, qué falta de conocimiento de lo que significó en su momento la lucha por el voto femenino, ¿no? Y esas posturas tan tibias lo que nos hablan es de un desconocimiento, pero las posturas tibias pues no es algo personal únicamente, no es privado, ¿no? Tiene un impacto también en la vida pública. Entonces, lo traigo ahora a colación porque tenemos que estar súper alertas. Y bueno, Nicté me está haciendo... Estoy haciendo señas que el primer bloque estamos en tiempo para cerrar este primer bloque y vamos a dar paso a que nuestras amigas, hermanas de CIMAC, pues pongan pues la siguiente programación y que... ¿Qué más va a haber aquí en CIMAC? ¿Y qué más vamos a tener aquí en CIMAC? Entonces, regresamos al siguiente bloque. Seguimos con esta discusión tan interesante sobre cómo garantizar también, cómo contribuir a que se ejerzan los derechos de las mujeres y de las niñas. Regresamos. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha. Matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Pues hemos regresado, ya estamos aquí en Aquelarre Sonoro. ¡Oli! Fíjate que antes de que nos íbamos a corte, nos compartían que pues obviamente no, o sea, esto no es muy ajeno, ¿no? Lo que ocurre en Afganistán es algo que también sí o sí puede ocurrir en América. Está ocurriendo en varios espacios de Latinoamérica, pero bastará una pequeña, ¿cómo va la frase? Bastará una pequeña crisis para poner en tela de juicio los derechos de las mujeres ya adquiridos, ¿no? O sea, nos demuestra... Sí, es de nuestra querida maestra, la doctora Marcela Gagardi de los Ríos. Échatela bien, échatela completa. Ay, pues la acabas de decir. O sea, bueno, pues va de eso, ¿no? Los derechos de las mujeres no están escritos en piedra. Entonces, pues sí hay que estar bastante atentas. Hay que ser tremendamente, que no sean exageradas, hay que ser tremendamente exageradas para cuando alguien emita un posicionamiento, una opinión respecto a un retroceso que tiene que ver con nuestros derechos, pues sí, señalar, cuestionar, debatir, ¿no? Y creo que, estoy muy, muy contenta de que estemos en este espacio de Aquelarre Sonoro y que CIMAC Radio nos esté aperturando ese tipo de espacios que podemos llegar a más mujeres, porque creo que es un poquito lo que hemos estado haciendo, ¿no? O sea, desde que empezamos estas emisiones, también las pasadas en las que hablamos del movimiento de las mujeres tradicionales, esto también como abona a esto,
a este debate. Yo sí creo que sí es importante hablarlo porque ha habido cambios de gobierno de posturas más bien, ¿no? En América Latina, en que sí los gobiernos que han llegado es como de que, oye, hay que escuchar bien sus posiciones, la forma en la que se posicionan ante temas que tienen que ver con mujeres, y pues obviamente sí preocupa, ¿no? Claro. Y bueno, yo hace un momento estaba viendo un TikTok, que recordemos que también hay un montón de contenido bastante valioso. Estaba viendo a nuestra querida Tatiana Jiménez, ella es de Chiapas, es doctora en ciencias históricas, se la recomiendo que la sigan ahí en TikTok. Y ella estaba haciendo referencia a una mujer que en 1970 en Estados Unidos, Phyllis Schlafly, creo que sí se pronuncia, que ella fue una abogada y activista, bueno, así es como la denominan, una abogada política estadounidense, que fue quien lideró el movimiento conservador antifeminista en la década de 1970. Y bueno, la intención era frenar la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos. Entonces, constantemente sabemos que esto es cíclico, que mientras tengamos logros, tenemos avances de posicionar la agenda de los derechos de las mujeres y de las niñas, constantemente se tendrán estas figuras que estarán pues tratando de hacer este retroceso, de que no, que defienden los roles tradicionales de las mujeres como amas de casa, madres, pero es como no que lo estaba anteponiendo como un deber ser de las mujeres, ¿no? Entonces, esto que está pasando actualmente, pues ya se venía, y digo, pongo ese referente de 1970 en Estados Unidos, pero constantemente lo vemos en diferentes países, como hay mujeres que gracias a que también estudiaron, se documentaron, pues hacen uso de esta información, para afectar la agenda de derechos de las mujeres y de las niñas. Constantemente tenemos que estar pues vigilando, como bien lo hemos repetido constantemente en Aquelarre Sonoro, de cómo las mujeres tenemos que estar vigilando estos derechos y que no nos sean arrebatados nuevamente, como bien lo decía Mónica hace ratito. Y en el programa anterior hablamos de la viuda de Kirk, hombre ultraderechoso de Estados Unidos, y de toda la campaña y el movimiento que ha encabezado esta chica, Erika Kirk. Y justo me tocó ver un pequeño, como una investigación que realizó una chava a la que yo sigo en redes, que es Shanique. Ha diversificado su programación, y una de las cosas que hizo fue como sacar pequeñas investigaciones de personajes que le llaman la atención. Me sorprendió mucho su postura totalmente feminista, ¿no? Porque su programa principal, o de donde yo la empiezo a escuchar, se llama Noche de Chicks, y pues pareciera que era como algo muy incluyente, ¿no? Y resulta que cuando hace esta investigación de este par de personajes, pues está muy interesante, porque resulta que hay una promoción muy clara tanto del chavo como de Erika Kirk, hablando de los valores tradicionales, y paradójicamente señalándolos por una doble moral, ¿no? Porque la chava es fiestera, se va a echar como pues a vivir la vida, ¿no? En varios espacios, sin concluir los estudios, pero sí posicionándose en altas esferas, sí hablándole a comunidades universitarias, sí diciéndole a las mujeres que su lugar es al lado de su esposo, como complemento del mismo y demás.
y llegando a través de estas esferas conservadoras a muchas mujeres, hablando del rol tradicional que se debe de tener. Entonces uno dice, oye, aparte qué contradicción, ¿no? Y es una de las grandes promotoras de este tema de ceder el voto de las mujeres a las parejas. Entonces, Bueno, incluso desde nuestra plataforma, de la Aquelarre Feminista, hemos hecho algunas publicaciones, incluso hay bastantes severas, trasladándoselas a material como memes de, bueno, ¿cómo les vamos a trasladar el derecho al voto a nuestras parejas si ya sabemos que incluso a veces les pedimos cilantro, nos traen perejil? Exacto, si su propia autonomía luego es imposible que la puedan ejercer en algo tan sencillo para nosotras, pero pues bueno, exacto, lo del cilantro y el perejil, que a mí me causa gracia, pero es algo así. Sí, porque parece muy chistoso, pero ya no es chistoso cuando se trata de nuestros derechos. Así es. Claro, y hay un reporte de la ONU en el que justo explica que en los últimos años ha habido un retroceso en el marco legal de los derechos de las mujeres en varios países. De hecho, hasta hay un mapeo de cómo se está mostrando esto, ¿no? Mapean bueno, o sea, está el mapa de todo el mundo y identifica casi digamos por gravedad, ¿no? Desde aquellos países que tienen normas sociales machistas, que hay una brecha entre las leyes que existen en el país, pero su implementación, que también aquellos países que tienen contextos de guerra y conflicto, pues evidentemente se aumenta la desigualdad entre hombres y mujeres, y entonces, o sea, muestra el mapa y pues nos damos cuenta que pues estamos todos para el perro, ¿no? O sea, estamos para el perro. Estamos para el perro, ¿no? O sea, no hay un país que garantice los derechos plenos de las mujeres. No hay. No, claro. Existen diferentes mecanismos de desigualdad, unos más que otros, unos afectan más que otros son más visibles, pero incluso ahora mismo que les estaba comentando de Phyllis Schlafly, ella incluso defendía que el rol tradicional de las mujeres como ama de casa y madre era un privilegio y una protección legal, no una opresión. Entonces, esto ya se ha venido planteando con anterioridad y por ejemplo, esta mujer había fundado una organización política que se llama Eagle Forum para promover políticas conservadoras de familia y defensa nacional. Entonces, incluso argumentaba que la enmienda de igualdad de derechos eliminaría beneficios legales específicos para las mujeres, como el derecho a la manutención conyugal o la exención del servicio militar obligatorio. Incluso afirmaba que el movimiento feminista despreciaba el trabajo de las amas de casa, y eso es algo que las feministas no es parte de la agenda, no es la parte de la agenda, no está en la discusión, el desprecio justo a los cuidados, al contrario, es visibilizar los aportes de las mujeres al trabajo de cuidados, la división sexual del trabajo, y pues bueno, esto, su vida incluso ha influenciado otros movimientos como el de actualmente, que el que estamos hablando, de las mujeres tradicionales, y pues bueno, finalmente ella antepuso esta postura y que hoy por hoy ha cobrado pues mucha fuerza. Y digo, ya me conoce que yo siempre soy como de la ultra conspiranoica y que cuidado, cuidado, vamos a poner nuestro gorrito de aluminio. Pero yo sí creo, y bueno, y está también, sí es algo que también forma parte del debate también, y lo he visto también en redes sociales, que bueno, que me da gusto verlo en redes sociales, pero pues sí tiene todo que ver con una agenda
internacional de qué le conviene al sistema, ¿no? En su momento, en los 80s, al sistema le convenía, en ese momento al sistema le convenía mujeres empoderadas, aguerridas, independientes, ya saben, el power woman y todo lo demás, pero pues porque necesitaban más mano de obra que estuviera, más mano de obra obrera y barata. Y más barata que la mano de obra mano de obra de los hombres, ¿no? Ahorita, pues, evidentemente, con este ascenso de la IA, que viene a sustituir varios trabajos, varias profesiones, pues obviamente ya no hay espacio para tantos. Y pues, ¿cuál es o sea, entre eliminar el trabajo de un hombre y una mujer, pues, ¿cuál gustaría más al sistema eliminar? Pues evidentemente de la mujer, ¿no? Entre despedir a un hombre y a una mujer, pues es más fácil despedir a la mujer para que los hombres sigan gozando del privilegio de la autonomía económica y pues ejerciendo el poder, ¿no? O sea, yo sí creo que tiene que ver también todo con eso, ¿no? Por supuesto, claro que sí, todo atraviesa. Ajá, y pues obvio, también de ahí nace el ascenso de la ultraderecha, ¿no? Para llevar esa agenda, ¿no? Para llevar esos temas a los países y buscar legalizarlos, buscar pues sí, normalizarlos, ¿no? Porque no solamente es la reducción de los derechos a como lo vemos que está ocurriendo y que ocurrió en Afganistán, ¿no? Es como lo vemos, por ejemplo, aquí en México, como lo hemos estado viendo en Latinoamérica, ¿no? Pues sí, en Estados Unidos, con estas decisiones que ha tomado Trump, en Latinoamérica, con un caso muy claro es Argentina, con Milei, que dentro de las primeras cosas que él llegó a hacer una vez que empezó a gobernar, pues fue quitar el Ministerio de la Salud de la Mujer. El Ministerio de la Mujer. Claro. Sí. Más. Y es un referente más cercano incluso porque pues estamos en Latinoamérica y ahí lamentablemente pues es más probable que se pueda replicar. Es más cerca a nuestra realidad como mujeres en este mismo territorio que sucede, tal vez no de esta forma que se emitan comunicados o que se hagan normativamente, pero sucede y justo está fundamentado puede ser desde sistemas normativos, desde familias tradicionales, desde este patriarcado que está en el espacio privado, ¿no? De familias donde quienes tomen las decisiones pues tienen es desde el dominio patriarcal. Entonces ahí es donde van fortaleciéndose y van afianzándose estas prácticas nocivas y que retoman tanta fuerza pues justo porque están muy pero muy vigentes. Mira, aquí les comparto a nuestras queridas amigas que nos escuchan, justo Argentina, desde que entró Milei en diciembre del 2023, como ya les había comentado, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de un solo golpe. Recortó el 81% de la compra y distribución de métodos anticonceptivos y test de embarazo. Detuvo la compra y distribución de medicamentos para interrupción del embarazo, dificultando el acceso a un derecho que ya era ley. Desmanteló programas de prevención de violencia de género, asistencia a víctimas y educación sexual. Vota en solitario en la ONU en contra de resoluciones contra la violencia hacia las mujeres y ha anunciado la intención de derogar la ley de aborto aprobada en 2020. Y la última que le escuché, no me acuerdo si fue ayer o en la mañana, algo así de que el tema del feminicidio, o sea, era como algo que las mujeres nos imaginábamos. Claro. Ya van a escuchar la noticia, porque su declaración es, híjole, da mucho miedo cómo se expresa este hombre, ¿no? Sí, o sea, justo de eso va, ¿no? De que el tema del feminicidio es algo que solo ocurre en el imaginario de las mujeres, no es algo que sea sistemático. Por su parte, Estados Unidos, nuestro queridísimo vecino,
En el 2022, la Suprema Corte anuló el derecho constitucional al aborto tras el caso Roe versus Wade. Quedó en manos de cada estado. Hoy más de 20 estados lo han prohibido severamente en todos los casos. Se han restringido métodos anticonceptivos, medicamentos abortivos por correo y se avanza hacia una prohibición nacional. El llamado Proyecto 25 es una guía explícita para imponer la maternidad forzada desde el Estado. También están llevando a cabo una estrategia, van paso a paso, primero desacreditan el derecho y luego lo prohíben y finalmente castigan a quien lo ejerce, ¿no? Y pues bueno, aquí en México pues también hemos tenido casitos, ¿no, Anita? Sí, bueno, o sea, yo quiero recordar, ahora que estás comentando, querida Moni, de este retroceso del aborto, de despenalizarlo y que nuevamente se vuelva a penalizar, es que lamentablemente pues en los espacios universitarios, quienes dan estas cátedras de concientización y para poder abonar a la agenda de derechos de las mujeres, pues también tienen posturas conservadoras, alienadas, que, o sea, estoy recordando que hace unos años, creo que sería como 2015, fui a una conferencia en la Escuela Libre de Derecho, donde uno de los ponentes estaba cuestionando y decía que era absurdo que la tipificación del feminicidio, que como bien lo dices, casi que era algo absurdo, que era algo que nos imaginábamos y ponía en entredicho pues que este no era un avance, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un espacio de formación para otras abogadas, otros abogados, y que la mayoría estaban asintiendo como sí, claro, es que entonces ahora resulta que, bueno, es que es feminicidio, entonces también cuando el gaticidio, casi, ¿no? Que cuando los animales, entonces hacían estas comparativas donde confunden a las estudiantes para poder ejercer de manera justa en casos de feminicidio. Esto es muy grave. Entonces sigue pasando, y eso pasó, te digo, creo que en el año 2015, si no me equivoco, y sí, lo escuché en ese momento, justo estaba en ese momento trabajando en una unidad de violencia, y era muy preocupante esta postura en este espacio. Seguramente sigue sucediendo en otros espacios universitarios. Claro. Y aparte, pues la tremenda atrocidad que, o sea, imagínate, eso ocurre en espacios universitarios, influyen en un sector de la población. A lo mejor pon tú, pues a quienes tengan la desgracia de tener clases o, o convivir con ese tipo de personas, pero cuando lo hace un mandatario se vuelve todavía más grave, ¿no? Entonces, así sí, es. Alertas a ese tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a un corte, chicas, y regresamos porque el chisme está bueno y bueno, pues hay que seguir invitando a estar alerta. Regresamos. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha. Matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias,
entrevistas y análisis, desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Estamos de regreso. Así es. Aquí seguimos de regreso en algo tan interesante y que bueno, ahora los vamos a trasladar a nuestro territorio. Sí. Bueno, antes de entrar, ya encontré bien lo que dijo este hombre. Que si lo escuchamos bien, no es muy diferente también a cosas intentos que hemos escuchado aquí en México, ¿no? Él propuso que se quite el agravante de feminicidio para que la carátula sea simplemente homicidio, argumentando que la justicia no debe hacer distinciones basadas en el sexo, ¿no? Pero pues recordemos que el tema del feminicidio no es porque, o sea, no es un beneficio para una mujer, ¿no? O sea, es un tema sistemático de violencia que están sufriendo las mujeres por el hecho simple de ser mujeres. También, evidentemente, critica el feminismo, cataloga que el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad, afirmando que la mayoría de las víctimas de asesinatos son hombres y cuestionando que la muerte de una mujer tenga mayor peso legal. Entonces, pues, como decíamos antes del corte, a veces es preocupante escuchar a machirulos hacer declaraciones basadas en una profunda ignorancia, pero cuando lo hace un mandatario nacional, híjole, ya se vuelve todavía más peligroso, ¿no? El tema en particular del feminicidio, pues no existe porque suene padre, existe porque la violencia que sufren las mujeres es tan grave que no se puede catalogar de la misma manera como si fuera un asesinato, porque si bien es cierto que hay más hombres que mueren, pues son a manos de esos mismos hombres, y las mujeres mueren a manos de hombres, y por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, pues, híjole, qué triste. Entonces nos invita también a estar muy al pendiente de por quiénes votamos, ¿no? O sea, el discurso con el que llegan a nuestros oídos cuando los empezamos a conocer, por quiénes van acompañados, es decir, por quiénes internacionalmente están apoyándolos, ¿no? También es algo que creo que sería importante revisarlo, ¿no? Estar muy al pendiente. Pero bueno, pues, ¿qué sucede en México? Cuéntame. Y es que, fíjate, Bonnie, ahora que abordas esto, pues, de que identifiquemos aquí por quiénes se vota, por quiénes ejercemos nuestro voto, es algo bien interesante porque si bien las iniciativas que se proponen en temporadas electorales son muy atractivas en su momento, pero no se contemplan los derechos de las mujeres y de las niñas. Recordemos que en sociedades patriarcales son iniciativas que no son atractivas para la ciudadanía. Sí sabemos que la población es plural y que es diversa en las necesidades, pero digamos que se le da mayor énfasis a la educación, a la salud. Sin embargo, no hay esta visión transversalizada de digamos, identificar los derechos de las mujeres y de las niñas, sino que se hace de una manera generalizada, sin esta perspectiva de género, que es una perspectiva feminista, bien lo sabemos, pero no es algo que es atractivo para las estructuras sociales. Entonces, y quienes estamos detrás siempre tratando de incidir, de contribuir, pues somos las feministas, en las cámaras, en los diferentes espacios públicos, privados. Entonces, sí es algo que tendremos que estarlo mencionando para que se tome en cuenta para el momento en que se toman las decisiones, sobre todo en estas temporadas, digo yo, electorales y demás,
porque es importante, pero pues no, hay una realidad que se pondera muchísimo únicamente la imagen que proyecta, que si el carisma, pero no se pondera pues estas iniciativas o estas propuestas para legislar a favor de las mujeres y de las niñas. Esto no es atractivo. Ahorita que lo mencionas, diría la chaviza, me da mucho FOMO cuando escucho que un grupo político o llámese candidato o persona que representa la política usa la palabra familia dentro de su discurso. Ya de ahí tú dices, defíneme familia, ¿no? Porque de pronto lo que ellos tienden a proponer es como, ay, sí, vamos a volver a los valores tradicionales de la familia, vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Defender a la familia. Cuando ocupan esas frases yo digo, alerta, ¿no? Pero porque aparte, sabes que esos son de los que, o sea, ya sabes que traen ese segundo discurso que la familia es, sí, la familia, la que ellos ven con que la mujer está en casa cocinando y el hombre en trabajando, y o sea, a eso se refieren ellos cuando dicen familia. por supuesto, porque aparte se maneja este imaginario colectivo que bien lo sabemos que está lleno de sesgos y lleno de desigualdad, entonces no se especifica, entonces se hace este maniqueo, este juego para incidir en este voto. O sea, yo les quiero compartir, como ya lo he comentado antes, yo soy comunicóloga y he trabajado también en campañas. Un tiempo estuve trabajando en Puebla, en Cholula, y era, digo, de una manera curiosa, que quienes estaban ahí reuniéndose en las colonias y demás, era un matrimonio de un partido muy conservador, y bueno, algo que constantemente estaban compartiendo pues era justo esto, recuperar los valores de la familia, pero no se especificaba a qué se refería con esos valores de la familia, porque pues bueno, también podríamos estar transformando esta imagen de qué son los valores de la familia, que todos tengan derecho a la salud, a la seguridad, o bueno, estos son derechos, pero ¿a qué se referían? No lo dicen, porque se está manipulando. Entonces cada quien desde su espacio pues imagina lo que quiere imaginarse, y se tiene la idea que es un aspecto conservador, tradicional, de sometimiento, de dominio, donde pues las mujeres están en otros espacios como puede ser el hogar, la familia, criando, labores de cuidado, pero pues bueno, se hace esta manipulación de la información justo para poder incidir. Y así que alerta. tenemos cuando te digan más familia, así de, a ver, háblame más del tema. ¿Cómo que familia? ¿Cómo que familia? Exacto. ¿En qué? Define. Sí, porque podemos estar hablando, más allá de valores, podríamos hablar del acceso a derechos, que me parece pues mucho más consistente y con más rigor también manejar esta información al momento de estar teniendo estos acercamientos colectivos para compartir sus propuestas. Pero bueno, porque justo de eso va la trampa, ¿no? O sea, como el discurso es tan ambiguo, pero para ellos tan claro. Así es. Pues de ahí. ¿Se acuerdan ahorita que hablaban ustedes de familia, y yo cuando pienso en mi modelo de familia, pues soy yo y mis 3 gatitos, ¿no? Lucio Cabañas, Benita Galeana, Che Guevara y mi perrita, Leona Vicario. Así, Leona. Y Leona escuchándote y así, claro, nada más. Y yo, y obvio, mi marido, que eso es lo único tradicional en esta casa. Bueno. Conservador, dice. Pero ¿se acuerdan cuando el Papa se enojó muchísimo porque las mujeres ya no queríamos tener hijos, que queríamos tener gatos? Y bueno, todos los memes que surgieron. Entonces, yo recuerdo. Es importante cuestionar el modelo de familia, porque cada quien en su cabeza trae un modelo de familia diferente.
Es que eso, Así es. yo por eso cuando, o sea, yo le insisto que a mí me da mucho fomo cuando algún candidato dice o algún político dice, no, sí, vamos a recuperar los valores de la familia, porque es evidente que los valores de la familia que ellos traen dentro de su agenda es esta familia tradicional. O sea, no Así es. familias diversas que existen y las realidades que existen, en donde a lo mejor el 40% de las familias mexicanas pues es la mamá y los hijos, porque el vato pues es así como el nodal, ¿no? En todos lados, menos bien. Así Entonces, es. y Como el ex de Casu. así como en este caso, Como el ex de caso. gato la queremos. No, pero sí. Y bueno, hablando de todo lo que está pasando en México, pues sí tenemos pues varias, ¿cómo se le podría llamar? Casos documentados, de cómo existen, si bien retrocesos o simplemente pues no se ha avanzado en diferentes puntos del país, y que eso ha imposibilitado a que mujeres y niñas pues puedan tener acceso incluso a la educación básica, o que puedan ser atendidas de manera pues integral en su salud. Antes de antes de empezar el programa estábamos hablando de cómo hay casos en estados. Yo soy de San Luis Potosí, como dice la canción, yo soy de San Luis Potosí, y pues sí me han pedido ayuda justo porque en algún momento hay mujeres que ya con la decisión de no tener hijos, se han querido operar para ya no tener hijitos y demás, pero en el sistema de salud les han negado el derecho, o incluso a abortar, ¿no? Porque tienen que tener la autorización el aval de su esposo. Entonces, eso está pasando. No está pasando en otros lados, no está pasando lejos de nuestra realidad, está pasando. Todos los días pasa en algún punto de este país, y como bien lo hemos hablado, regularización de la explotación sexual, incluso la proliferación de estos espacios de explotación sexual desde las redes sociodigitales, de cómo pueden acceder a los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes desde un dispositivo. Se ha dado esta facilidad ante no una regulación, o de que simplemente no ha interesado que esto se erradique. Claro, y platicábamos de la gran ventaja de vivir en Ciudad de México, ¿no? Donde somos punta de lanza en muchos derechos. Y si aún así aquí en Ciudad de México tenemos, por ejemplo, hablando de la ILE, grupos de ultraderecha rezando, acosando, y agrediendo a las chicas que van a las clínicas, pues no se imaginan en lo que pasa en el resto de la República, ¿no? En Guerrero, por ejemplo, uno de mis mejores amigos me decía, ay viejita, ¿cómo hace falta el trabajo que haces aquí? Allá, porque llegaban casos de mujeres de 35, 40 años que eran maltratadas por los esposos por haber tenido que retirarse la matriz, ¿no? Entonces estaba como este tema de ya no eres una mujer completa. Entonces yo decía, ese nivel de atraso, de machismo también, ¿no? Y todo lo que hace falta todavía trabajar al interior. Cuando Sí. tenemos el privilegio de vivir aquí, donde muchas cosas ya son posibles, ¿no? Y que aún así a veces existen posturas que dificultan el pleno goce de estos derechos, porque recordemos que son derechos, ¿no? Y yo creo que nos toca también mantener viva la historia de la lucha feminista, de cómo todas nuestras ancestras, ¿no? En diferentes partes del globo terráqueo han puesto el cuerpo
¿no? Las ideas, el movimiento, la organización, para hacer que nuestros derechos avancen milímetro a milímetro. Por Así ridículo que es. parezca, pero así es. Sí, así es, justo. El otro día escuchaba que la importancia de teorizar, historizar y recuperar la genealogía de las mujeres y todos los aportes que han dado nuestras maestras, nuestras ancestras para poder estar incluso en este espacio de radiofónico, de podcast, de que sigamos formándonos y que sigamos pues sí, recuperando toda esta información y conocimiento que hemos recibido y que se sigue generando. Y aquí me gustaría señalar que si ahorita aún tenemos la oportunidad de tener a grandes maestras y luchadoras como nuestra amada Marcela Lagarde, porque no importa cuántas veces lo digamos, hay que decirlo, somos lagardeanas. Somos lagardianas, lo siento. Sí, y mujeres también como la doctora Gloria Ramírez, ¿no? Que estuvieron en la lucha por la consecución de que las mujeres fuéramos consideradas como sujetas de derechos humanos, porque se pensaba que nuestros problemas eran de una minoría, ¿no? Entonces, escucharlas cuando ellas te platican de cómo dieron la lucha, de cómo tomaron las instalaciones, de ¿Cómo ponen el cuerpo? Sí, exacto. Entonces, nuestra Jean-Marie también, ay, ya lo hemos hablado. que la amamos también. Entonces, ella también desde la postura, ¿no? De la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas, es súper importantísimo. Aprovechemos, busquemos sus videos, busquemos sus ponencias. Si tenemos oportunidad de estar en sus talleres, hagámoslo. Claro. Aparte ella tiene un archivo de justo de todos los aportes del movimiento lesbofeminista, que es muy importante para también el feminismo radical y abolicionista, de cómo lo hemos recuperado. Y sí, así es, Ana. Coincido contigo de cómo tenemos que seguirlas replicando también toda esta información y todo su conocimiento que es tan valioso para nosotras. Y yo un poquito también, digo, ya que nuestra detonante de esta charla fue las mujeres en Afganistán, también un poquito como parte de esta resistencia que están llevando a cabo ellas en su país, también buscamos visibilizar que a pesar del encierro, las mujeres afganas siguen luchando desde la poesía, la música y el arte. Están creando poesía, están creando canciones, han convertido, y eso lo han convertido en una forma de resistencia más valiente. Cada verso, cada nota es una declaración de que estamos aquí, que existimos y que no nos van a callar, ¿no? Hay creadoras que les recomendamos, bueno, que en la búsqueda que hicimos está, por ejemplo, Sonia Alizadet. Digo, una disculpa por la forma en la que voy a pronunciar los apellidos, porque pues evidentemente no es el tipo de apellidos que uno acostumbra a decir, García González y demás, ¿no? Sonita, Alizadet es rapera y activista contra los matrimonios forzados. Elana Soror, cantante de letras feministas y de libertad. Samsia Hassani, primera artista callejera afgana y es creadora de murales como Resistencia. Rada Ahbab, artista visual que visibiliza mujeres afganas olvidadas. Y pues a todas las poetas afganas que están en redes, sus poemas están en redes sociales. También les estaremos compartiendo algunos de sus materiales en Aquelarre Sonoro para que las conozcan, para que copiemos y peguemos y busquemos en Instagram, donde también últimamente no sé si llegaron a escuchar esta canción que estuvo muy viral en redes sociales de La Burka, que de burka, no sé si le alcanzaron a escuchar, hablaba de la burka, como a la fecha el gobierno ha estado buscando quién es la creadora de esta canción. No la han encontrado porque, ¿qué creen? Pues como es obligatorio tener burka en ese país, pues ella hizo su canción de resistencia con la burka. Entonces, ay, muy interesante. Ajá. Yo quiero
Yo quiero hacer una recomendación de una película que hace muchos años vi, fue en el 2003. Es una película afgana que se llama Osama. Es de 2003 de Sidim Barmak. Cuenta la historia de una niña de 12 años que en Afganistán, controlado por los talibanes, se disfraza de varón para trabajar y salvar a su familia de mujeres desamparadas tras perder a los hombres de la casa en la guerra. Es decir, los hombres ya habían fallecido, entonces, pero necesitaban un ingreso. Entonces ella se disfraza y bueno, los talibanes habían cerrado los hospitales y prohíben a las mujeres trabajar y les niegan salir a la calle sin la compañía de un pariente hombre. Sin embargo, sin hombres en la familia, la madre y la abuela disfrazan a la niña de niño y la llaman Osama para que puedan buscar el sustento diario. La pequeña es reclutada a la fuerza en una escuela religiosa y militar donde vive con el constante miedo de ser descubierta. Y una de las reflexiones de esta película es que se denuncia el borrado de la identidad, la libertad y los derechos fundamentales de las mujeres bajo regímenes extremistas. Y también se muestra cómo las guerras y el extremismo obligan a las niñas y a los niños a madurar de golpe y vivir con miedo constante. También resalta la valentía y el dolor de los sectores más vulnerables de la sociedad ante la opresión sistemática. Tiene un final lamentable esta película porque la descubren al final, la niña, la descubren que es una niña y pues la obligan a casarse con un hombre muy, muy mayor, muy longevo, y es un final tristísimo, pero que esta película está basada no solamente en un caso, sino en un montón de cómo las niñas han sido sometidas y lo siguen haciendo a estas decisiones que hemos hablado en esta emisión de este capítulo de Aquelarre Sonoro. Excelente recomendación, también vi esa película y sí, híjole, cómo te mueve, ¿no? Y pues bueno, creo que nos pasamos un poquito en este tercer bloque, ya seguiremos discutiendo y hablando, que es algo que no dejaremos de hacer, y pues que seguimos como las de la Aquelarre Feminista, muy comprometidas con estos temas que nos atraviesan a las mujeres y a las niñas de diferentes latitudes, pero que estamos aquí apoyándonos unas a otras. Muchas gracias por escutarnos. Sí, muchas gracias. Esto es Aquelarre Sonoro. No, espérense, que Moni iba a decir algo. Yo preparé el gran cierre. Pues llega Aquelarre Sonoro. Recordemos que lo que sufren las mujeres afganas nos concierne a todas. Su lucha es nuestra lucha, defender sus derechos es defender los nuestros. Gracias por acompañarnos. Seguiremos alzando la voz porque mientras haya una mujer que calla, ninguna está a salvo. Ay, chaval, yo lo quería decir. Claro. Gracias. Muchísimas gracias a todas. Bye. Bye. Gracias. Esto fue Aquelarre Sonoro. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestra próxima emisión.